Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Iniciamos la lectura del capítulo 15 del evangelista Juan con una de las parábolas más magistrales que podemos encontrar en todos los evangelios. Hablamos de Jesús en otro título cristológico que se presenta como el arbusto de la vid. Para nosotros es un poco desconocido, pero de la vid se saca la uva especial para sacar el vino. Jesús entiende que hay una rama central, la vid, y unas ramas accidentales o accesorias secundarias que son los sarmientos. Él se autoproclama a sí mismo como la vid y la vid verdadera. No nos habla de un viñedo que esté falsificado, que se esté falseado, que solamente sea para comer la uva, la del parral, la que es solamente para consumo. Habla del viñedo que produce auténtico vino. Pero enseguida da una máxima, una regla de oro que hemos mencionado en otras reflexiones a propósito de evaluar, de reflexionar y de calibrar el valor de una vida humana, y es los frutos que pueda producir. Es tajante Jesús al afirmar que la rama del viñedo que no produce fruto debe ser exterminada, debe ser cortada. Por el contrario, la rama del viñedo que da mucho fruto debe ser podada para que dé más frutos todavía. Pero la parábola avanza en una reflexión todavía más interesante y hace esta afirmación categórica: como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece unido como al tronco del arbusto de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto por sí mismos si no permanecen en mí. Ese tema me parece a mí en lo personal bellísimo. Cómo permanecer en el amor de Dios. Iniciar en la tarea de conocer el Evangelio, iniciar en la tarea de alimentar la fe cristiana, iniciar en la tarea de la conversión del corazón, es relativamente de muchas personas, pero perseverar y permanecer en el amor de Dios es fundamentalmente una tarea de profunda comunión y unidad, como la rama al tronco del árbol, como el cristiano a la savia vital que nos comunica Cristo a través de ese cuerpo vivo que es la iglesia misma. Para mí, una de las más hermosas parábolas evangélicas que encontramos a lo largo y ancho de todos los textos sagrados es sin lugar a dudas esta que nos presenta hoy el capítulo 15 de San Juan, a propósito de que Jesús se presenta como la vid verdadera, el tronco del arbusto, y a nosotros nos dice que somos las ramas que se alimentan vitalmente, que se nutren de esa vid que es Jesús. La primera expresión que lanza es:
que la vid necesita ser podada para que dé muchos frutos. Entiende por qué un alma buena, un alma entregada, a veces vive pruebas. Léelo y reléelo en el texto de hoy. Necesitamos ser podados, necesitamos ser pulidos, necesitamos ser purificados para dar fruto más abundante del Señor en nuestra vida. Por el contrario, aquel sarmiento, aquella rama, aquel hombre o mujer que no da fruto espiritual, simplemente se corta, se arranca y se tira al suelo para ser quemado. La vida se nos ha dado para dar frutos y somos podados, purificados, puestos a prueba en la vida, precisamente para dar frutos más abundantes. Pero hay un segundo mensaje más poderoso: permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Como el sarmiento, como la rama del arbusto no puede dar fruto por sí misma si no permanece en el tronco del árbol, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Y Jesús agrega que estamos llamados a dar un fruto abundante y hace una afirmación que me parece monumental: sin mí, sin Cristo, nada podemos hacer. Sin ti, Cristo, ningún fruto podemos dar. La unión con Jesús tiene que ser tan fuerte, tan profunda, tan vital como una rama unida existencial y totalmente a el tronco del arbusto. Si no estamos unidos a Jesús, sencillamente la savia de vida, la puede llamar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no pasará por tu vida y no convertirás, no vivificarás, no renovarás la vida de nadie. Hermosa expresión, y apréndela. Tu unión con Jesús no puede ser superficial, no puede ser accidental, no puede ser como un añadido. Estás tan unido a Jesús por tu vida de oración, por la lectura meditada de la palabra de Dios, por tu Eucaristía de cada día, por tu vida fraterna, por tu caridad y amor con el necesitado, que es la única forma en que des frutos abundantes a los demás. Que puedas decir, como tantas veces lo hemos enunciado: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Siente la savia de Cristo, siente la vida espiritual de Cristo en tu corazón, en tus venas, en tu cuerpo, en tu sangre, en tu sistema circulatorio, y así darás frutos de vida eterna. Finalmente, concluye el texto de manera preciosa cuando dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizará. Es una promesa, bendición de Jesús. Pidamos con fe. Si estamos unidos a Jesús, no hay imposibles humanos, no hay nada que no logremos alcanzar. Si estamos injertados en la vida divina, si estamos unidos completamente, imbuidos de la vida de Dios, y nuestro fruto será abundante como jamás habíamos imaginado, y con ese fruto abundante daremos gloria a Dios. Yo no puedo encontrar una expresión más plástica, más gráfica de la urgencia, de la necesidad de estar en profunda comunión con el Señor. Si nosotros no estamos unidos a Él, como la rama de un árbol está unida al tronco central de ese árbol. Démonos cuenta en la experiencia de niños, de jóvenes, de adultos, de un jardinero, una rama que es cercenada, que es cortada del árbol, aunque aparentemente pareciera que pudiera tener vida por sí misma, un par de horas después empieza a marchitarse, a ponerse mustia y empezar su carrera hacia la muerte. El ser humano que solo trabaja, que solo estudia, que solo piensa el mundo, que no tiene comunión con Dios, difícilmente podrá dar frutos a la manera en que los pide Jesús. Y habla claramente: el que no da frutos será cercenado, será cortado de ese árbol de la vida. Pidamos esa gracia,
de nosotros dar frutos, de nosotros permanecer en Jesús. Hay tantas situaciones humanas, hay tantos afanes del mundo que nos llevan a separarnos de Jesús, que humanamente tenemos que reconocer que fácil es perder el rumbo de la vida. Mi insistencia con las personas con las que trabajo, en la productora, en la vida parroquial es siempre: busquemos oración, busquemos amistad con Jesús, busquemos comunión con Dios, busquemos alimentarnos de la palabra divina, busquemos nutrirnos de la savia espiritual que solo nos viene del Padre Dios. Sin eso no hay nada. Qué hermosa esta parábola: solo el que permanece en mí, yo estoy en él, y ese dará fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Sin la gracia de Dios es infecundo, es infructuoso, es estéril cualquier empeño o esfuerzo humano. Qué difícil entender una verdad tan simple. En la época, en la mentalidad de la eficacia, en la época, en la mentalidad del yo soy todo, yo lo puedo todo, Jesús nos dice: sin mí nada pueden hacer. No hay frutos, ni reales ni abundantes, si no están unidos a mí. Pero termina magistralmente esta parábola haciendo una afirmación: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan a Dios lo que deseen, pidan a Dios lo que deseen, y se realizará. ¡Qué promesa tan bella! Si ustedes son capaces de permanecer, si ustedes son capaces de guardar mis palabras, si son capaces de estar unidos al tronco central, todo lo que pidan se realizará, se alcanzará, se conseguirá. Es la gran promesa de Jesucristo en el comienzo de este capítulo 15 de San Juan. No es solamente estar unidos a Él, sino recibir de Él todo, porque Él no tiene sino vida abundante para darnos, poder espiritual para entregarnos, y todo se realizará. Señor Jesús, gracias por ayudarme a descubrir esta parábola de una manera nueva y diferente. Gracias por reconocer el poder de la misma y un mensaje central: sin mí nada pueden hacer. Recordamos a San Pablo cuando le pide a Dios que le libere de ese aguijón de la carne en 3 ocasiones, y le dice Dios en su respuesta en la fe: no te voy a quitar el aguijón de la carne, te basta mi gracia y vencerás. Hoy nos dice: te basta que permanezcas unido a mí y saldrás adelante. Y si permaneces en esa comunión conmigo, todo lo que pidas lo recibirás. Todo lo que pidas de buena fe lo conseguirás y lo alcanzarás. Así de ese tamaño es la promesa, así de ese tamaño es la bendición de Dios. Amén. Señor, sé que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Gracias por quedarte en un pedazo de pan y por darnos siempre tu misericordia. Señor, tú me enseñas a vivir, con tu poder sentir lo grande de tu amor. Estás en mi corazón, eres tan grande mi Dios, me siento tan feliz. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento.
corazón es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia. Eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia. Eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia. Eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia. Eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia. Eres el Rey de la gloria por siempre, Señor.
creo en ti y en tu fidelidad. Siempre te voy a adorar, Jesús. Confío en ti, en el amor que nos das. Eres mi luz y verdad. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida. Porque es tan grande lo que siento en mi corazón. Es tu amor inmenso, tu misericordia. Porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia. Eres el Rey de la gloria, confío en ti. Confío en ti, Señor, mi Jesús, confío en ti. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Iniciamos la lectura del capítulo 15 del evangelista Juan con una de las parábolas más magistrales que podemos encontrar en todos los evangelios. Hablamos de Jesús en otro título cristológico que se presenta como el arbusto de la vid. Para nosotros es un poco desconocido, pero de la vid se saca la uva especial para sacar el vino. Jesús entiende que hay una rama central, la vid, y unas ramas accidentales o accesorias, secundarias, que son los sarmientos. Él se autoproclama a sí mismo como la vid y la vid verdadera. No nos habla de un viñedo que esté falsificado, que se esté falseado, que solamente sea para comer la uva, la del parral, la que es solamente para consumo. Habla del viñedo que produce auténtico vino. Pero enseguida da una máxima, una regla de oro. Por el contrario, aquel sarmiento, aquella rama, aquel hombre o mujer que no da fruto espiritual, simplemente se corta, se arranca y se tira al suelo para ser quemado. La vida se nos ha dado para dar frutos y somos podados, purificados, puestos a prueba en la vida, precisamente para dar frutos más abundantes. Pero hay un segundo mensaje más poderoso: permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Como el sarmiento, como la rama del arbusto no puede dar fruto por sí misma si no permanece en el tronco del árbol,
así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Y Jesús agrega que estamos llamados a dar un fruto abundante y hace una afirmación que me parece monumental: sin mí, sin Cristo, nada podemos hacer. Sin ti, Cristo, ningún fruto podemos dar. La unión con Jesús tiene que ser tan fuerte, tan profunda, tan vital como una rama unida existencial y totalmente a el tronco del arbusto. Si no estamos unidos a Jesús, sencillamente la savia de vida, la puede llamar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no pasará por tu vida y no convertirás, no vivificarás, no renovarás la vida de nadie. Hermosa expresión, y apréndela. Tu unión con Jesús no puede ser superficial, no puede ser accidental, no puede ser como un añadido. Estás tan unido a Jesús por tu vida de oración, por la lectura meditada de la palabra de Dios, por tu Eucaristía de cada día, por tu vida fraterna, por tu caridad y amor con el necesitado, que es la única forma en que des frutos abundantes a los demás. Que puedas decir, como tantas veces lo hemos enunciado: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Siente la savia de Cristo, siente la vida espiritual de Cristo en tu corazón, en tus venas, en tu cuerpo, en tu sangre, en tu sistema circulatorio, y así darás frutos de vida eterna. Finalmente, concluye el texto de manera preciosa cuando dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizará. Es una promesa, bendición de Jesús. Oro que hemos mencionado en otras reflexiones a propósito de evaluar, de reflexionar y de calibrar el valor de una vida humana, y es los frutos que pueda producir. Es tajante Jesús al afirmar que la rama del viñedo que no produce fruto debe ser exterminada, debe ser cortada. Por el contrario, la rama del viñedo que da mucho fruto debe ser podada para que dé más frutos todavía. Pero la parábola avanza en una reflexión todavía más interesante y hace esta afirmación categórica: como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece unido como al tronco del arbusto de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto por sí mismos si no permanecen en mí. Ese tema me parece a mí en lo personal bellísimo. Cómo permanecer en el amor de Dios. Iniciar en la tarea de conocer el Evangelio, iniciar en la tarea de alimentar la fe cristiana, iniciar en la tarea de la conversión del corazón, es relativamente de muchas personas, pero perseverar y permanecer en el amor de Dios es fundamentalmente una tarea de profunda comunión y unidad, como la rama al tronco del árbol, como el cristiano a la savia vital que nos comunica Cristo a través de ese cuerpo vivo que es la Iglesia misma. Para mí, una de las más hermosas parábolas evangélicas que encontramos a lo largo y ancho de todos los textos sagrados es, sin lugar a dudas, esta que nos presenta hoy el capítulo 15 de San Juan, a propósito de que Jesús se presenta como la vid verdadera, el tronco del arbusto, y a nosotros nos dice que somos las ramas que se alimentan vitalmente, que se nutren de esa vid que es Jesús. La primera expresión que lanza es que la vid necesita ser podada para que dé muchos frutos. Entiende por qué un alma buena, un alma entregada, a veces vive pruebas. Léelo y reléelo en el texto de hoy. Necesitamos ser podados, necesitamos ser pulidos, necesitamos ser purificados para dar fruto más abundante del Señor en nuestra vida.
una verdad tan simple. En la época, en la mentalidad de la eficacia, en la época, en la mentalidad del yo soy todo, yo lo puedo todo, Jesús nos dice, sin mí nada pueden hacer. No hay frutos ni reales ni abundantes si no están unidos a mí. Pero termina magistralmente esta parábola haciendo una afirmación. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan a Dios lo que deseen, pidan a Dios lo que deseen y se realizará. ¡Qué promesa tan bella! Si ustedes son capaces de permanecer, si ustedes son capaces de guardar mis palabras, si son capaces de estar unidos al tronco central, todo lo que pidan se realizará, se alcanzará, se conseguirá. Es la gran promesa de Jesucristo en el comienzo de este capítulo 15 de San Juan. No es solamente estar unidos a Él, sino recibir de Él todo, porque Él no tiene sino vida abundante para darnos, poder espiritual para entregarnos, y todo se realizará. Señor Jesús, gracias por ayudarme a descubrir esta parábola de una manera nueva y diferente. Gracias por reconocer el poder de la misma y un mensaje central: sin mí nada pueden hacer. Recordamos a San Pablo cuando le pide a Dios que le libere de ese aguijón de la carne en 3 ocasiones, y le dice Dios en su respuesta en la fe: no te voy a quitar el aguijón de la carne, te basta mi gracia y vencerás. Hoy nos dice: te basta que permanezcas unido a mí y saldrás adelante. Y si permaneces en esa comunión conmigo, todo lo que pidas lo recibirás. Todo lo que pidas de buena fe lo conseguirás y lo alcanzarás. Así de ese tamaño es la promesa, así de ese tamaño es la bendición de Dios. Amén. Jesús, pidamos con fe. Si estamos unidos a Jesús, no hay imposibles humanos, no hay nada que no logremos alcanzar. Si estamos injertados en la vida divina, si estamos unidos completamente, imbuidos de la vida de Dios, y nuestro fruto será abundante como jamás habíamos imaginado, y con ese fruto abundante daremos gloria a Dios. Yo no puedo encontrar una expresión más plástica, más gráfica de la urgencia, de la necesidad de estar en profunda comunión con el Señor. Si nosotros no estamos unidos a Él, como la rama de un árbol está unida al tronco central de ese árbol. Démonos cuenta en la experiencia de niños, de jóvenes, de adultos, de un jardinero, una rama que es cercenada, que es cortada del árbol, aunque aparentemente pareciera que pudiera tener vida por sí misma, un par de horas después empieza a marchitarse, a ponerse mustia y empezar su carrera hacia la muerte. El ser humano que solo trabaja, que solo estudia, que solo piensa el mundo, que no tiene comunión con Dios, difícilmente podrá dar frutos a la manera en que los pide Jesús. Y habla claramente: el que no da frutos será cercenado, será cortado de ese árbol de la vida. Pidamos esa gracia de nosotros dar frutos, de nosotros permanecer en Jesús. Hay tantas situaciones humanas, hay tantos afanes del mundo que nos llevan a separarnos de Jesús, que humanamente tenemos que reconocer que fácil es perder el rumbo de la vida. Mi insistencia con las personas con las que trabajo, en la productora, en la vida parroquial, es siempre: busquemos oración,
Busquemos amistad con Jesús, busquemos comunión con Dios, busquemos alimentarnos de la palabra divina, busquemos nutrirnos de la savia espiritual que solo nos viene del Padre Dios. Sin eso no hay nada. Qué hermosa esta parábola. Solo el que permanece en mí, yo estoy en él, y ese dará fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Sin la gracia de Dios es infecundo, es infructuoso, es estéril cualquier empeño o esfuerzo humano. Qué difícil entender una